Bienvenidos al fallo de la licitación pública nacional número E287, referente a la adquisición de insumos para la rehabilitación y reconstrucción de obras viales. Se acompaña por parte de la Secretaría de la Función Pública, licenciado Alejandro Ramón López. Buenos días. Tardes. Por parte de la Subsecretaría de Infraestructura Vial, el ingeniero Óscar Guerrero Cifuentes. Su servidor, ingeniero Gregorio Escobedo. Buena lectura al acta de fallo para después pasarla a su respectiva firma. Con base en el resultado de las propuestas aceptadas, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, y tomando en cuenta las circunstancias que concurren en la obra, se emite el fallo inapelable de esta licitación. Primero, las propuestas presentadas por las personas morales Agreflet S.A.D.C.B., Obras y Concretos de la Vía Terra S.A.D.C.B., Productos y Emulsionados Siqueiros S.A.D.C.B., se desechan porque en el precio de su proporción rebasa el techo financiero en la partida 2.3. No es aceptable y no resulta conveniente para el Estado de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 51 del reglamento. Segundo, se cancela la partida 4, subpartida 4.1, combustibles y vales canjeables, porque la empresa Fidencio del Río Esparza Sucesores S.A.D.C.B. excede el techo financiero para esta partida. Tercero, se declara desierta la partida 6, acarreos por no presentarse ninguna cotización. El arquitecto José Francisco Ibargüengoitia Borrego, secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas, a través del licenciado Jorge Escalante González, coordinador jurídico, y a su vez de la arquitecta Cecilia Gabriela Ramírez Esparza, encargada del Departamento de Licitaciones, se procedió a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas y económicas aceptadas como solventes, siendo estas las siguientes empresas. De igual forma, basándose en los resultados de las propuestas, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, se aceptan como solventes a las siguientes empresas: SBC S.A.D.C.B. en la partida 1 en materiales de construcción, Productos Emulsionados Siqueiros S.A.D.C.B., Senderos y Espacios S.A.D.C.B., Grupo Constructor Plata S.A.D.C.B., Coincat S.A.D.C.B., Agreflet S.A.D.C.B., Obras y Concretos de la Vía Terra S.A.D.C.B., Procesadora Asfáltica de León S.A.D.C.B. en la partida 2.1 y 2.2 respectivamente. Senderos y Espacios S.A.D.C.B., Grupo Constructor Plata S.A.D.C.B., Coincat S.A.D.C.B., SBC S.A.D.C.B. en la partida 2.3 respectivamente. SBC S.A.D.C.B. en la partida 3. Víctor Manuel Padilla Nava y Fidencio del Río Esparza Sucesores S.A.D.C.B. en la partida 5. Víctor Manuel Padilla Nava en la partida 7. Por lo anterior expuesto, se emite el fallo inapelable de esta licitación. Todas que cumplen en sus aspectos legales, técnicos y económicos, se asignan las siguientes partidas a las empresas: SBC S.A.D.C.B. en la partida 1, materiales de construcción, con un importe de 3.746.439,83 pesos. Productos Emulsionados Siqueiros S.A.D.C.B. en la partida 2.1 y 2.2, emulsiones, con un importe de 4.748.155,85 pesos. Senderos y Espacios S.A.D.C.B. en la partida 2.3, mezcla asfáltica, con un importe de 38.157.016 pesos. SBC S.A.D.C.B. en la partida 3, materiales para señalamiento, con un importe de 1.881.385 pesos. Víctor Manuel Padilla Nava en la partida 5, refacciones y herramientas, con un importe de 3.681.829 pesos. Víctor Manuel Padilla Nava en la partida 7, mantenimiento de maquinaria y equipo, con un importe de 4.458.185 pesos. Todos los importes incluyen el IVA. Por ser las propuestas solventes más bajas que convienen a los intereses del gobierno del Estado de Zacatecas, y ser estas quienes garantizan la ejecución satisfactoria de los suministros y el cumplimiento del contrato, declarándolos seleccionados para la entrega de los bienes según lo estipulado en las bases de la presente licitación. La presente acta surte efectos de notificación para las empresas, efectos de notificación en forma de adjudicación del contrato respectivo, y queda obligado a firmar el contrato y sus anexos en el término del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las garantías del cumplimiento del contrato, de la debida inversión o devolución total
o parcial del anticipo que se le otorgue para el inicio de los trabajos y compra de materiales de instalación permanente, para la cual deben presentarse el día 29 de diciembre del año en curso en el Departamento de Coordinación Jurídica de esta Secretaría en un horario de 10 a 14 horas de esta Secretaría de Infraestructura, ubicada en Ciudad Administrativa, Circuito Cerro del Gato, edificio F, segundo piso, en Zacatecas. Enterado del contenido y alcance legal de este instrumento, se firma la presente en la ciudad de Zacatecas a los 28 días del mes de diciembre del presente año. ¿Alguna duda, alguna pregunta? La última hoja, nombre del licenciado. ¿Nos puede informar cuál es el techo financiero de las partidas? En específico de la partida 4. No. ¿No? Claro, pues puedo dar información solamente en este. Aquí no está. Con la firma del acta terminamos, ahorita le regalamos una copia.